¿Cómo empiezo? Introducción. La forma y el orden de los enunciados le dan coherencia y sentido a los mensajes que queremos transmitir. Para transmitir mensajes lógicos y útiles se necesita práctica. La buena escritura no es algo empírico o mágico, tampoco depende de la disciplina de nuestra formación académica. En realidad es cuestión de voluntad, esfuerzo y constancia. El proceso. Los servidores públicos que escriben eficazmente siguen un sencillo proceso: planear, revisar y escribir. Sugerencias. Ejecuta el proceso completo en todos los casos. No omitas ninguna actividad. Regresa a etapas previas cuantas veces sea necesario y factible. Recuerda que el proceso es cíclico y no una secuencia lineal. Dimensiona el proceso de acuerdo con el tamaño, la complejidad y la importancia del documento. Por ejemplo, planear un mensaje que se va a enviar a un correo electrónico podría llevarte menos de un minuto, mientras que planear la documentación de un informe de gobierno o de una ficha técnica de un proyecto consolidado tomaría varios días o semanas. Planear. ¿Cómo comienza la construcción de una casa? Escribir es como construir una casa. Si uno comienza a construir un texto sin tener un plano, lo más probable es que pierda tiempo y no sepa ni por dónde comenzar. Y si hay prisa para elaborar un documento, la prisa parece una buena razón para no planear. Sin embargo, un plan nos dice qué tenemos que escribir y cómo hacerlo. Tener un plan acelera el proceso de la escritura. Si empezamos a escribir con un buen mapa o plan, no pasaremos tiempo perdido a la mitad de un documento enredado, ni tendremos que hacer tantas correcciones. Planear un documento consiste en definir el propósito del documento, identificar al lector, generar las ideas a tratar y ordenar estas ideas. Definir el propósito del documento. Un propósito preciso y claro es el mejor instrumento del escritor para alcanzar lo que quiere lograr. Si el escritor no tiene claro el propósito de su mensaje, se perderá en el camino. Para definir el propósito, pregúntate: ¿qué espero lograr con mi texto? ¿Y qué debe hacer el lector con esta información? Algunos ejemplos de propósitos de documentos dirigidos a ciudadanos son los siguientes: proporcionar información a los beneficiarios de un programa, aclarar a los contribuyentes sobre sus obligaciones, por ejemplo, pago de predial y agua, explicar cómo se llena un formato, comunicar los resultados de la gestión pública. Algunos ejemplos de propósitos de documentos dirigidos a otros servidores públicos son los siguientes: auditar a alguna institución, proporcionar información a un superior jerárquico para que tome una decisión, normar la ejecución del presupuesto, coordinar esfuerzos de varias unidades administrativas. Identificar al lector. Para identificar a tus lectores, contesta las siguientes preguntas: ¿quiénes son y qué hacen? ¿Tienen las mismas características? ¿Dónde viven? ¿En la ciudad o en una zona rural? ¿Qué nivel de lectura tienen? ¿Comprenderán palabras técnicas o sofisticadas? ¿Qué conocimientos tienen sobre el tema del texto? ¿Qué pueden sentir y pensar sobre lo que les voy a decir? ¿Qué tono y con qué términos debo dirigirme a ellos? Comenzar a escribir un documento puede resultar complicado. Sin embargo, para ahorrar tiempo y tener mayor claridad en nuestras ideas, podemos comenzar por escribirlas todas sin importar su orden, relevancia o redacción. Algunas técnicas para generar ideas son mapas mentales, lluvia de ideas, preguntas del lector, la estrella y frases empezadas. Mapas mentales. Son una forma visual de representar nuestro pensamiento. Esta técnica consiste en dibujar en un papel las asociaciones mentales de las palabras e ideas que se nos ocurren. Para hacer un mapa mental, escoge la palabra más importante del tema sobre el que escribirás. Anota esta palabra en el centro de la hoja dentro de un círculo u óvalo. Escribe alrededor de esta palabra todas las que se asocien con esta.
Une las palabras según su relación. Ejemplo: en pantalla observamos un mapa mental de una persona que quiere estudiar una maestría en el extranjero y tiene que escribir un ensayo para manifestar su interés a la universidad a la que aplicará. Lluvia de ideas. Consiste simplemente en concentrarse en el tema y escribir todo lo que se te ocurra en un trozo de papel, hoja reciclada o servilleta. Algunos consejos para generar una lluvia de ideas son los siguientes. Apúntalo todo, incluso lo que parezca obvio, absurdo o ridículo. No valores las ideas al momento de plasmarlas, después podrás omitir todo lo que no te guste. Procura anotar palabras sueltas y frases para recordar la idea. Las oraciones completas y detalladas quitan mucho tiempo. No te preocupes por la gramática, la caligrafía o la presentación. Nadie más leerá tus palabras. Marca las ideas gráficamente. Juega con el espacio de papel. Usa flechas, círculos y líneas. Para convocar a una reunión, mi lector se puede preguntar: ¿para qué es? ¿Cuándo es? ¿Dónde es? ¿Necesito enviar a los asistentes algún documento con anticipación? Para pedir información, mi lector se puede preguntar: ¿qué necesita? ¿Para qué lo necesita? ¿Cómo lo necesita? ¿Cuándo lo necesita? ¿Por qué lo necesita? ¿Quién más lo va a leer? Si es un reporte, ¿a partir de qué fechas lo necesita? Para informar sobre un trámite, mi lector se puede preguntar: ¿quién debe realizarlo? ¿Debo ir personalmente? ¿Hay algún formato para realizarlo? ¿Se puede hacer por internet? ¿Existe algún centro de atención telefónica? ¿Dónde están las oficinas de la dependencia? ¿En qué horario me atienden? ¿A dónde me comunico si tengo quejas? Contestar a las siguientes preguntas te llevará a estructurar textos ordenados y orientados a las necesidades del lector. La estrella. Los periodistas utilizan esta sencilla estructura para redactar notas informativas y parte de las siguientes preguntas: ¿quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuántos? ¿Qué? ¿Cuál? Frases empezadas. Se pueden generar ideas a partir de frases empezadas que dirigen la atención del escritor al propósito y a los puntos más importantes de la comunicación. Se le conoce como LMIE. Lo más importante es. Consiste en terminar frases que generen ideas relevantes para el texto. Ejemplo: necesito escribir un mensaje para recordar a los servidores públicos sobre su declaración patrimonial. Lo más importante es que sepan las fechas de inicio y fin para realizarla. Lo más importante es que tengan la dirección electrónica para ingresar a Declaranet. Lo más importante es que recuerden que necesitan tener a la mano. Lo más importante es que recuerden imprimir copia de la declaración. Ordenar las ideas. Una vez que tenemos las ideas sobre el tema a escribir, debemos organizarlas y ordenarlas. Los pasos son: definir la estructura básica y seguir una secuencia lógica. Definir el orden de las ideas de un texto es darle al lector un mapa que lo guíe por un escrito que desconoce. Además, le ayuda al escritor a lograr el propósito que ha definido. La estructura básica para organizar este mapa se compone de 3 secciones: introducción, cuerpo y conclusión. La introducción da el contexto necesario al lector. Contesta a preguntas como: ¿qué es este documento? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué tiene que ver con mi lector? ¿Por qué es importante? ¿Cómo está organizado? El cuerpo es la sección que presenta propiamente al contenido. Contesta las preguntas del lector que identificó en el punto anterior, desarrollando cada una de las ideas con más detalle. Divide el contenido en secciones cortas, donde cada una tenga una idea principal. En la conclusión, el desarrollo dependerá del propósito del documento.
se recomienda lo siguiente. Escribe tu conclusión, retoma las ideas centrales, explica al lector qué debe hacer a continuación y, finalmente, concreta la petición. La secuencia lógica presenta los fragmentos del documento concatenados, es decir, los que se relacionen, por qué suceden o por qué deben ir juntos. Algunas recomendaciones al aplicarlas son: piensa si tu lector necesita saber algo para entender cada uno de los fragmentos que escribes y verifica que esto se conteste en el fragmento previo. Verifica que los fragmentos tengan una coherencia y secuencia tal que el lector sepa de dónde viene y a dónde va. Si los fragmentos de información no se relacionan, hazlo evidente. Incluye información relevante y los detalles necesarios al final del documento. Esto puedes hacerlo usando pies de página o bien anexos. De otra manera, puedes perder al lector entre tantas ramas. Escribir. Escribir consiste en obtener información necesaria para desarrollar las ideas generadas durante la planeación y plasmarlas en un texto. Considera estas sugerencias al escribir. 1. Perfección 0. Concéntrate primero en plasmar tus ideas y luego mejora la claridad y precisión. No trates de escribir perfecto a la primera. 2. Modelo. Busca modelos de documentos semejantes al que escribes, ya que te pueden dar ideas sobre la estructura y la secuencia. 3. Edición. Lee con frecuencia lo que llevas escrito. Esto te ayudará a precisar tus ideas y a encadenarlas mejor. 4. Descanso. Deja descansar el documento por unos minutos, horas o días si te es posible. Al retomarlo, lo leerás con otros ojos y seguramente le corregirás varias cosas. 5. El primer lector. Pide a otra persona que lea tu documento y que te diga lo que entendió. Esto te ayudará a asegurarte de que estás transmitiendo el mensaje deseado. Cuestionario de valoración. Contesta el cuestionario que aparece en pantalla para valorar tu proceso de escritura. Se debe elegir una sola respuesta. Verifica tu puntuación de acuerdo a la tabla que aparece en pantalla. La puntuación máxima es de 60 puntos. Si el resultado obtenido está cerca de la máxima puntuación, sigues un proceso para escribir bastante completo y eficaz. Te sugerimos revisar las respuestas en las que obtuviste la puntuación más baja y comparar con la respuesta de puntuación más alta en la misma pregunta. La puntuación más alta indica lo que los escritores expertos hacen mientras escriben. Revisar. Revisar textos consiste en leerlos para depurar el contenido,
es decir, eliminar lo irrelevante o agregar detalles necesarios. Organizar mejor las ideas, mejorar la presentación, simplificar las oraciones, precisar la información, corregir la ortografía y eliminar errores. Aplica estas sugerencias al revisar. Revisa mientras escribes cada párrafo, no esperes hasta el final del documento. Revisa varias veces, tantas como sea necesario, hasta que te sientas conforme con lo que escribiste. Invierte en la revisión según el tiempo disponible y la relevancia del documento. Considera las sugerencias de estilo que se presentan a continuación. Las sugerencias de estilo en la revisión de documentos se pueden agrupar en 3 rubros, los cuales son aclarar y simplificar, acercarse al lector y mejorar la presentación. Para aclarar y simplificar, utiliza palabras simples, palabras precisas, elimina palabras innecesarias, ten cuidado con los verbos, utiliza oraciones cortas y claras y redacta párrafos efectivos. Para acercarse al lector, utiliza un tono y lenguaje adecuados. Ten tu estilo personal, incluye solo lo necesario y utiliza palabras positivas. Para mejorar la presentación, utiliza encabezados, ayudas visuales y conectores. Usa palabras simples. Un ejemplo sin usar palabras simples es: todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se refiera sin motivo legal, toda gabela o contribución en las cárceles son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. El mismo ejemplo con palabras simples sería: cualquier maltrato, molestia o solicitud de contribución a una persona durante su aprehensión o mientras esté en prisión será sancionada por las autoridades competentes. Otro ejemplo sin utilizar palabras simples es: agradeciendo su deferencia, aprovecho esta oportunidad para reiterarle mis más apreciables y distinguidas consideraciones. Este mismo ejemplo con palabras simples sería: agradezco su atención y le envío un cordial saludo. En pantalla se muestran algunas palabras complicadas que podrías reemplazar por palabras sencillas. Usa palabras simples. Otro tipo de palabras que debemos usar con cuidado para no complicar nuestra redacción son adverbios terminados en mente, porque estas palabras recargan los textos y los hacen más largos, además de que muchos de nosotros los usamos como muletillas provocando cacofonías innecesarias. Cambie, por ejemplo, el siguiente texto: se requiere actualizar el indicador obligatoriamente y anualmente. Por el texto: se requiere actualizar el indicador cada año o de manera obligatoria. Este es un claro ejemplo del exceso en el uso de adverbios terminados en mente. Gerundios. Los lingüistas nos dicen que usar el gerundio de manera correcta es algo complicado. El gerundio solo se utiliza para describir acciones que ocurren de manera simultánea. Por ejemplo, si en nuestro texto tenemos la oración: se emitió el decreto modificando las medidas de austeridad, se puede cambiar por la oración: se emitió el decreto que modifica las medidas de austeridad. Y esto es debido a que primero se emite el decreto y después se modificarán las medidas de austeridad. En otro ejemplo, si tenemos la oración: el programa da respuesta a las necesidades de la población buscando asegurar el éxito de sus proyectos, se puede cambiar por la oración: el programa da respuesta a las necesidades de la población y busca asegurar el éxito de sus proyectos. Esto es debido a que el programa se creó para responder a las necesidades de la población y después buscará el éxito de los proyectos. Usa palabras precisas. Ejemplo con palabras ambiguas. En algunos casos, los ciudadanos encuestados reportan aspectos positivos. Ejemplo con palabras precisas. El 35% de los ciudadanos encuestados
Reporta estar satisfecho con los servicios administrativos. Ejemplo con palabras ambiguas. Asunto, el que se indica. Ejemplo con palabras precisas. Asunto, solicitud de reporte trimestral. Algunas sugerencias en el uso de palabras precisas son: para que el lector no interprete la información, usa palabras concretas con significados precisos que se refieran a objetos o sujetos tangibles. Evita el uso de palabras tales como factores, elemento, hechos, información, problema, tema. Usa en cambio palabras como costo, personal, seguridad, medio ambiente, manifestación, expediente tal, huelga, desarrollo social. Evita las palabras abstractas, conceptos o cualidades. Evita el uso de palabras como mucho, maravilloso, algunos, cuantos, pronto. Usa en cambio frases exactas como 1.200.000 pesos, 80% de satisfacción, 5 personas en una semana. Elimina palabras innecesarias. Un buen texto contiene solo las palabras necesarias para transmitir el mensaje. Revisa tus textos y pregúntate: ¿todas las palabras aportan información relevante para mi lector? ¿Podría decir lo mismo con menos palabras? Ejemplo con palabras necesarias. Le informo que la documentación que remitió en el oficio SFII es adecuada para solventar la recomendación 01-102 de la Auditoría Superior de la Federación ASF. Le solicito atentamente enviar dicha documentación al Director General de Auditoría de Ingresos Federales de la ASF y enviarnos una copia del acuse de recibo respectivo. Lo anterior con fundamento en los artículos 8, fracción 16 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 67, fracción segunda, inciso B, numeral 12 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y 40 del Reglamento Interior de la institución. Hay dos clases de palabras innecesarias. 1. Palabras que no agregan información. Evita el uso de frases tales como: esto se debe obviamente a la falta de capacidad productiva en las oficinas de servicio. Usa en cambio frases como: esto se debe a la falta de capacidad en las oficinas de servicio. Evita el uso de en virtud de lo anterior, agradeceré girar sus apreciables instrucciones. Usa en cambio agradezco gire las instrucciones necesarias para. Evita el uso de sobre el particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. Usa en cambio, sin más por el momento, le envío un cordial saludo. Evita el uso de frases como le remito el oficio número 410/117 de fecha 11 del mes de junio del año 2007. Usa en cambio frases como le remito el oficio número 410/117 del 11 de junio de 2007. Evita el uso de por medio de la presente le informo que. Usa en cambio le informo que. 2. Grupos de palabras que se pueden sustituir por una sola. Grupos de palabras tales como a fin de, con el propósito de, con el objeto de, para el propósito de, se pueden sustituir por una sola palabra. Para. A nivel personal se puede sustituir por personalmente. Con anterioridad a se puede sustituir por antes. Con base en y de conformidad se pueden sustituir por según. Con referencia a se puede sustituir por acerca, el cual se puede sustituir por esto o este. Una reflexión a considerar es que los textos con máxima extensión provocan una mínima comprensión y los textos con mínima extensión provocan una máxima comprensión. Cuidado con los verbos. El verbo es la columna vertebral de la expresión y se recomienda aprovechar su fuerza para sostener a las demás palabras que componen la expresión. Es importante poner atención en cuanto al uso de
verbos en lugar de sustantivos para describir la acción, verbos con significado, voz pasiva contra voz activa. Verbos en lugar de sustantivos para describir la acción. Cuando leemos un verbo, sabemos que ahí está la acción. Cuando leemos un sustantivo, pensamos que se trata de algo o alguien. Si las oraciones rompen ese patrón y se usan sustantivos en lugar de verbos, la acción queda oculta y nuestra mente tiene que trabajar más para entender. Un ejemplo de sustantivos para describir la acción es el siguiente. Con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad aplicable, haremos un análisis de los hechos para estar en posibilidad de emitir el dictamen correspondiente. Si ese mismo ejemplo lo utilizamos, pero ahora con un verbo para describir la acción, quedaría de la siguiente manera. Con el propósito de cumplir la normatividad aplicable, analizaremos los hechos para posibilitar la emisión del dictamen correspondiente. Debemos evitar usar sustantivos para describir acciones y usar en su lugar verbos en infinitivo. Algunos ejemplos de esta sugerencia aparecen en pantalla. Verbos con significado. Existen oraciones débiles porque utilizan verbos que carecen de fuerza o que deben conjugarse con otro verbo para expresar una idea. Ejemplo, se ha requerido que se realizaran ajustes al presupuesto. Se puede utilizar en cambio, se requirieron ajustes al presupuesto. Ejemplo, hay apoyos debido al plan de emergencia de gobierno. Se puede usar en cambio, el gobierno envía apoyos a través del plan de emergencia. Ejemplo, el juez ha dictado auto de formal prisión. Se puede usar en cambio, el juez dictó auto de formal prisión. Los verbos haber, ser y estar son algunos de estos verbos soporte. Se recomienda sustituirlos por verbos que tengan significado, porque ayudan a expresar la acción de manera más precisa. Voz pasiva frente a voz activa. La voz activa expresa la manera en la que transcurre la realidad, es decir, expresa las acciones que realizan los sujetos. Por ejemplo, la Secretaría ejerció los recursos asignados. En la voz pasiva, el sujeto recibe la acción del verbo. Por ejemplo, los recursos asignados fueron ejercidos por la Secretaría. Otro ejemplo, con voz activa. El Congreso aprobó ayer la reforma. Con voz pasiva, la reforma fue aprobada ayer por el Congreso. Escribe tus oraciones en forma activa. Esta es preferible por varias razones, las cuales son: es más inmediata, requiere menos palabras, implica menos esfuerzo del lector para comprender la idea y dirige la atención del sujeto que ejecuta la acción. Usa oraciones claras y cortas. Las oraciones largas son más difíciles de leer porque saturan nuestra memoria. Una oración larga generalmente contiene varias ideas. Cuando un lector se enfrenta a varias ideas, corre el riesgo de perderse entre ellas. Ejemplo de oración larga. Me refiero a su oficio 401 del 22 de junio de 2007, con el que remitió a esta instancia de control la copia del oficio 322 del 4 de noviembre de 2003, a través del cual se hizo del conocimiento del director de Desarrollo Humano de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el resultado de la revisión número 511, misma que arrojó como resultado irregularidades presuntamente atribuibles al ciudadano Carlos Francisco Pérez García, entonces director de la referida oficina. En este caso, respecto al procedimiento administrativo en materia administrativa número 1331, toda vez que a la fecha de la citada revisión no se había emitido la resolución correspondiente, no obstante que ya había transcurrido el plazo legal de los 4 meses,
previsto por el artículo 153 de la Ley de Desarrollo Social, sobre el particular, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas del expediente número 257-2005, a fin de deslindar y en su caso fincar las responsabilidades que resulten de conformidad con lo dispuesto en la ley invocada, misma que se encuentra radicando en la Subdirección 1 de Atención Ciudadana de esta área a mi cargo, cuyo responsable es el licenciado Alberto Andrés Gutiérrez González, al cual podrá dirigirse para obtener información sobre el particular al número telefónico 2000 3000, email a gutie@funcionpublica.gov.mx. Ejemplo de oración corta. En relación a su oficio número 401 del 22 de junio de 2007, le informo que el pasado 23 de junio se inició un procedimiento de investigación con el número de expediente 257-2005 para deslindar o, en su caso, fincar responsabilidades al ciudadano Carlos Francisco Pérez García. Lo anterior, según lo previsto en el artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Para mayor referencia, le comento que el responsable de este caso es el licenciado Alberto Andrés Gutiérrez González. Si usted necesita comunicarse con él, lo puede llamar al número telefónico 2000 3000 o bien puede escribirle al correo electrónico a gutie@funcionpublica.gov.mx. Como se puede observar, el texto se dividió en 4 oraciones que contienen 26 palabras en promedio. La receta para usar oraciones cortas es la siguiente. 1. Elimina las palabras innecesarias. 2. Separa tus ideas. Trata de comunicar una sola idea completa en cada oración. 3. Evita las oraciones demasiado breves. Procura que transmitan ideas completas. 4. Se recomienda escribir oraciones con un promedio de 20 a 30 palabras. 5. En un texto, escribe oraciones que tengan una longitud similar entre ellas. 6. Utiliza la fórmula S más B más C, sujeto más verbo más complemento. No abuses de las oraciones combinadas, donde varias oraciones se juntan con conectores como que, por lo tanto, e y. 7. Cuida la puntuación. Una oración sin signos de puntuación es como manejar por una ciudad sin semáforos, en la que los conductores circulan sin detenerse, causando accidentes. Las comas y los puntos son las señales de tráfico en una oración. Estas ceden el paso a las palabras precisas y detienen a otras para lograr dar el sentido adecuado a la oración. 8. Usa viñetas para separar visualmente oraciones largas. Evita pleonasmos, es decir, repetir ideas. Un ejemplo de una frase con pleonasmos es la siguiente. La sociedad paga un elevado costo como consecuencia de la ineficiencia del sector público debido al aumento de los costos que paga ligados al cumplimiento de las obligaciones burocráticas. Evita solecismos, es decir, incoherencias. Un ejemplo con solecismos es el siguiente. Identificar los trámites y procesos que actualmente realiza las oficialías mayores y sus equivalentes en la Administración Pública Federal. Evita la anfibología, es decir, las ambigüedades. Un ejemplo con anfibología es el siguiente. Se encuentra pendiente la propuesta de indicadores para los programas federales, así como la propuesta de lineamientos de evaluación de los programas, por lo que se tiene que considerar emitirla a la brevedad. ¿Cuál propuesta se va a emitir a la brevedad? Párrafos efectivos. El párrafo es un conjunto de oraciones que expresan una idea. Este se inicia con una mayúscula y termina con un punto y aparte. Para escribir párrafos efectivos, 1. Escribe párrafos sobre un solo tema. Cuando necesites escribir sobre otro tema, es hora de introducir un punto y aparte. 2.
Da un orden coherente y suficiente al párrafo. Inicia con una oración introductoria, continúa desarrollando las ideas y termina con una oración que concluya las ideas desarrolladas e introduce las que vendrán en el próximo párrafo. 3. Cuida la extensión. Un párrafo de buen tamaño contiene de 5 a 9 frases o elementos informativos, desarrollados entre 100 y 150 palabras que abarcan de 5 a 20 líneas. Un ejemplo de párrafo efectivo es el siguiente. A las percepciones de la ciudadanía respecto al aparato burocrático se agrega la inexistencia de la medición de costos y resultados de la acción gubernamental. Por lo consiguiente, no existe un sistema que permita cuantificar los costos de los bienes, trámites y servicios producidos por el gobierno federal. La mayoría de estos no cuentan con estándares de calidad ni con mecanismos para recabar la opinión de los ciudadanos al respecto. Esta situación impide, en primer lugar, conocer el gasto en el que incurren las instituciones públicas para proporcionar cada bien, trámite y servicio. En segundo lugar, el costo que significa para los particulares gestionarlos y, por último, sus niveles de eficiencia y calidad. Como se puede observar, se tiene un solo tema por párrafo. Se utilizan conectores. El párrafo cuenta con 4 oraciones, 114 palabras y 10 líneas. Se tiene una oración que introduce el tema y la oración final aporta elementos sobre la idea expuesta. Haz un esfuerzo para escribir párrafos que traten de un solo tema. Para lograrlo, recuerda 3 principios básicos. 1. Que tenga lógica en las ideas y el orden en el que se transmiten. 2. Que exista claridad de las palabras y la expresión que forman. 3. Que haya brevedad en la longitud de tus oraciones y por consiguiente del párrafo. Usa el tono y el lenguaje adecuados. Escribir sin pensar en el lector es como escribir una carta de amor dirigida a quien corresponda. Zelazny. No hay recetas para determinar el tono y el lenguaje adecuado. Todo depende del contexto de la comunicación. Algunas veces tenemos que escribir de manera muy formal y en otras la formalidad está fuera del lugar. En realidad, la dosis de formalidad nos la da el lector, a quien va dirigido nuestro texto, y el propósito para el que lo está escribiendo. Un ejemplo de texto formal es el siguiente. Contador Público Alejandro Ruiz de Chávez, presente. Me sirvo de la presente para reiterarle mis atentas y distinguidas atenciones y hacer de su conocimiento que debido a causas de fuerza mayor, el día de hoy la que suscribe se verá impedida a asistir a su domicilio particular. Sin otro particular, quedo de usted reiterándole mis atentas y distinguidas consideraciones. Atentamente, Susana Díaz Diarte. Un ejemplo de texto informal es el siguiente. Estimado Alejandro, tuve un imprevisto y no voy a poder ir a tu casa hoy. Te mando un abrazo, Susana. Un ejemplo de un texto adecuado para un informe institucional es el siguiente. Estrategia gubernamental para los talleres familiares. Introducción. En México, como en muchos otros países, son numerosísimos los talleres familiares, es decir, las unidades de producción de bienes o prestación de servicios operadas por los miembros de una familia y sus allegados, tales como amigos cercanos, vecinos, ahijados, compadres, etc. A nivel nacional, existen 10 millones de talleres familiares. En estos se ocupan alrededor de 20 millones de personas, casi una cuarta parte del total de personas ocupadas en el país. Las actividades a que se dedican los talleres familiares son muy variadas, ya que se les observa prácticamente en todos los sectores de la economía o ramas del aparato productivo, así como en todas las ciudades, poblaciones o localidades, tanto urbanas como rurales. Por mencionar solo algunos ejemplos, se pueden considerar los siguientes, aunque la lista, claro está, es inmensa. Más adelante se incluyen algunas estadísticas sobre talleres familiares por tipos de actividad. Actividades de producción de bienes. Preparación y venta de alimentos como panaderías, tortillerías, heladerías o neverías, cocinas familiares o fondas. Talabartería.
carpintería o fabricación de muebles, herrería, fabricación de ladrillos o tabiques para construcción, hilados y tejidos, sastrerías, confección o costura de prendas de vestir, fabricación de cortinas, producción o reparación de calzado, producción de artesanías, orfebrería y joyería, actividades agropecuarias en parcelas o traspatios, como cultivo de hortalizas, vivero de plantas ornamentales o cría de animales, etc. Actividades de prestación de servicios, tiendas de abarrotes o lonjas mercantiles, verdulerías, fruterías o recauderías, expendios de huevo o carnes, papelerías, sastrerías, salones de belleza y peluquerías, enmarcado de cuadros, reparaciones de aparatos electrodomésticos, reparaciones de motores o vehículos automotrices, hojalatería y pintura automotriz, reparación de llantas, transporte de mercancías, mudanzas o sitios de taxi, servicios de alojamiento como casas de huéspedes, cabañas de ecoturismo, etc. La naturaleza de un taller familiar se origina en los lazos civiles o sociales por los que se relacionan entre sí las personas que realizan actividades productivas en el taller, familiares y allegados, más que por el tamaño de este, el valor de sus ventas o el número de personas que integran el taller. Se trata de esfuerzos de producción que las familias realizan para generar ingresos para el hogar y para sus allegados, a partir de actividades que llevan a cabo los mismos familiares y allegados. Por lo tanto, son unidades económicas esencialmente diferentes de las empresas, sociedades, asociaciones, personas físicas con actividad empresarial, ya que en las empresas quienes participan son patrones y trabajadores contratados para realizar un trabajo de manera subordinada, de modo que las relaciones entre las personas que participan en las empresas son de carácter laboral, mientras que en los talleres familiares, tratándose de parientes y allegados, los lazos entre ellos son más bien familiares, civiles o sociales. Asimismo, los talleres familiares son distintos de las cooperativas, ya que en estas los integrantes se relacionan entre sí más por lazos de asociacionismo entre productores independientes unos de otros en mayor o menor grado. La legislación vigente en México desde mucho tiempo atrás reconoce esta diferenciación fundamental, como se explica más adelante. Un ejemplo de un texto adecuado para ciudadanos es el siguiente. Si usted participa en un taller familiar, puede recibir beneficios y apoyos del gobierno para desarrollarlo. Entérese. ¿Qué es un taller familiar? Es una agrupación que produce bienes o presta servicios y que es operada por una familia y por personas cercanas a ella, como amigos, vecinos, ahijados y compadres. Se trata de esfuerzos de producción que las familias realizan para generar ingresos para el hogar y sus allegados, a partir de actividades que todos ellos llevan a cabo. Un taller familiar es una unidad económica diferente a una empresa en la que existe una relación patrón-empleado. ¿Qué tipos de talleres familiares existen? Las actividades que realizan los talleres familiares son muy variadas y se encuentran en todos los sectores de la economía, ciudades, poblaciones, localidades urbanas y rurales. ¿A qué se dedican los talleres familiares? La lectura de esta información será más fácil a través de una tabla que contenga lo siguiente. Se pueden dedicar a actividades, producir bienes como preparación y venta de alimentos como panaderías, tortillerías, heladerías o neverías, cocinas familiares o fondas, talabartería, carpinterías o fabricación de muebles, herrería, fabricación de ladrillos o tabiques para construcción, hilados y tejidos, sastrerías, confección o costura de prendas de vestir, fabricación de cortinas, producción o reparación de calzado, producción de artesanías, orfebrería y joyería, actividades agropecuarias en parcelas o traspatios, como cultivo de hortalizas, viveros de plantas ornamentales o cría de animales, etc. Prestar servicios como
tiendas de abarrotes o lonjas mercantiles, verdulerías, frutería o recauderías, expendios de huevo o carnes, papelerías, sastrerías, salones de belleza y peluquerías, enmarcado de cuadros, reparaciones de aparatos electrodomésticos, reparaciones de motores o vehículos automotrices, hojalatería y pintura automotriz, reparación de llantas, transporte de mercancías, mudanzas o sitios de taxis, servicios de alojamiento como casas de huéspedes, cabañas de ecoturismo, etc. Los talleres familiares, un negocio de tradición donde pueden ganar todos. Infórmate. Es importante contar con un estilo personal. Un ejemplo que no contempla un estilo personal es el siguiente. Gracias por registrar los datos en nuestro portal Bolsa de Trabajo y contribuir a la profesionalización de los servidores públicos del Ayuntamiento de Huixquilucan. Ahora, el aspirante ya forma parte del registro de talentos que busca reclutar a los profesionales idóneos para ocupar una vacante en el ayuntamiento. Un ejemplo de estilo personal es el siguiente. Bienvenida, bienvenido. Gracias por registrar sus datos en nuestro portal Bolsa de Trabajo y contribuir a la profesionalización de los servidores públicos del Ayuntamiento de Huixquilucan. Ahora, usted ya forma parte del registro de talentos que busca reclutar a los profesionales idóneos para ocupar una vacante en el ayuntamiento. Incluye solo lo necesario. Tenemos el siguiente ejemplo de un texto que incluye palabras de más. ¿Qué es la comisión? La comisión es heredera de una gran tradición hidráulica y a lo largo de su historia ha estado integrada por destacados profesionales y especialistas de diversas disciplinas, reconocidos internacionalmente por su dedicación y capacidad técnica. Dentro de las instituciones que le antecedieron, destacan la Dirección de Aguas, Tierras y Colonización, creada en 1917, la Comisión Nacional de Irrigación en 1926, la Secretaría de Recursos Hidráulicos en 1946 y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en 1976. Actualmente, la misión de la Comisión consiste en administrar y preservar las aguas nacionales con la participación de la sociedad para lograr el uso sustentable del recurso. La Comisión considera que la participación de la sociedad es indispensable para alcanzar las metas que se han trazado en cada cuenca del país, ya que, entre otros aspectos, los habitantes pueden dar la continuidad que se requiere a las acciones planteadas. Un ejemplo de un texto que incluye solo lo necesario sería el siguiente. ¿Qué es la Comisión? Es la institución pública que administra y preserva las aguas nacionales para lograr su uso sustentable, con la participación de la sociedad. Estas son algunas sugerencias para incluir solo lo necesario. Al planear el documento, responde a estas preguntas sobre el lector. ¿Qué tiene que hacer con la información? ¿Qué necesita saber? ¿Necesita datos precisos? ¿Qué ya sabe el lector? ¿Necesita que le repita los antecedentes? ¿Qué le dice el contexto en el que se da la comunicación? ¿Se sentirá atendido o confundido con el texto? Evita inferir que el lector conoce alguna información. Si tienes duda sobre qué tanto sabe tu lector acerca del texto, lo mejor será incluir o precisar esa información que no estás seguro de que el lector conozca. Usa palabras positivas. Escribir oraciones que afirman en lugar de oraciones que niegan puede ser más claro y más amable. Ayuda a los lectores a actuar transmitiendo mensajes que tengan un sentido positivo cuando sea posible. Un ejemplo que utiliza palabras negativas es el siguiente. Sin embargo, esa unidad administrativa le requirió la documentación de embargo de la negociación de fecha 26 de febrero de 1996 debido a la no localización del documento en esa unidad a su cargo. Un ejemplo que utiliza palabras positivas es el siguiente. Sin embargo,
esa unidad administrativa le requirió la documentación de embargo de la negociación de fecha 26 de febrero de 1996 debido a que el documento fue extraviado en esa unidad a su cargo. Como sugerencia, busca que tus oraciones establezcan qué sí hacer o qué sí es, siempre que sea posible. Estos son algunos ejemplos de oraciones negativas cambiadas a un sentido positivo. En sentido negativo, no se aceptarán solicitudes sin la documentación necesaria. En sentido positivo, solo se aceptan solicitudes acompañadas del pago y del formato SAT-5. En sentido negativo, no omitiré clasificar la información y documentación proporcionada como confidencial reservada o comercial reservada. En sentido positivo, clasificaré la información y documentación proporcionada como confidencial, reservada o comercial reservada. En sentido negativo, el plazo de respuesta no rebasará un rango de 20 a no más de 30 días hábiles. En sentido positivo, el plazo de respuesta será de 20 a 30 días hábiles. Mejorar la presentación. Usa encabezados. Los encabezados comunican al lector cómo está organizado el texto. Le permiten navegar para encontrar lo que busca y obtener los detalles necesarios. También lo ayudan a entender mejor. Un documento con encabezados es como un aeropuerto con señales. En ambos casos podemos llegar directamente a donde vamos, aunque no lo hayamos hecho antes. Un ejemplo sin encabezados es el que aparece en pantalla. En seguimiento al tema de referencia y de acuerdo a las instrucciones del subsecretario, me permito recordar prioridades. Al momento y en general, cabe destacar lo siguiente. Un ejemplo sin encabezados es el que aparece en pantalla. En seguimiento al tema de referencia y de acuerdo a las instrucciones del subsecretario, me permito recordar prioridades. Al momento y en general, cabe destacar lo siguiente. Es necesario revisar la totalidad de la programación y en su caso aumentar la frecuencia. Por ejemplo, de bimestral a mensual, con la finalidad de dar lugar a un seguimiento más realista. También es relevante en este punto no considerar en la programación el avance de años anteriores en determinados proyectos y manejar este dato por separado. Las ponderaciones siguen igual, distribuidas equitativamente en todos los casos, con la excepción de la Dirección General de Recursos Humanos, que en su momento las presentó y no fueron ingresadas por la Dirección de Administración. Estamos regularizando esa situación. Existen algunos archivos no actualizados o que presentan atraso real que deberá justificarse. En el caso del archivo que presenta la Dirección de Recursos Humanos, en la meta de ocupación de vacantes, este podría retirarse, aclarando la causa. No tiene relación con el indicador y se dio de alta en atención a una petición de la propia Oficialía Mayor. Adicionalmente, es necesario verificar que todas las fichas técnicas de indicadores cuenten con información en los campos de responsable y correo electrónico. Un ejemplo con encabezados es como el que aparece en pantalla. Como título, seguimiento semanal de prioridades. Se agrega la fecha, 9 de septiembre de 2007. Y enseguida, enumerándose los principales rubros. 1. Programación. Revisar toda la programación y en su caso aumentar la frecuencia para reflejar un seguimiento realista. Ejemplo, bimestral a mensual. Favor de no considerar el acumulado de años anteriores. 2. Ponderaciones. Permanecen igual con la excepción de la Dirección General de Recursos Humanos, que está regularizando su situación. 3. Proyectos. Actualizar los archivos o en su defecto justificar el atraso. El archivo de ocupación de vacantes de la Dirección General de Recursos Humanos se puede retirar porque no tiene relación con su indicador. Nota: las fichas técnicas de los indicadores deben especificar nombre del responsable y su correo electrónico. Una sugerencia en el uso de encabezados es la siguiente. Cuando escribas y revises, usa encabezados que describan el contenido o el propósito de cada sección
tal y como se ha hecho a lo largo de este curso. Fragmenta las secciones largas y da a cada una su propio encabezado. Usa tipos y tamaños de letra que destaquen los encabezados y distingan claramente su nivel. Construye encabezados breves, precisos, claros y consistentes. Usa ayudas visuales. Muchos lectores, cuando vemos un documento con oraciones agrupadas en párrafos largos, nos sentimos encerrados entre muros de palabras. Nos da flojera leer y nos cuesta trabajo entender. Al usar ayudas visuales como listas, tablas y diagramas en lugar de párrafos, logras que el documento se vea más atractivo e invite a leer, y ayudas al lector a encontrar la información más rápido. Las listas son útiles para resaltar las ideas más importantes o para fragmentar la información en oraciones más cortas y manejables. Usa lista con viñetas para presentar series de elementos cuando el orden no importa. Ejemplo: los documentos necesarios son Doc 1, Doc 2, Doc 3, etc. Usa lista con números para presentar series de elementos cuando el orden sí importa. Para calcular la base gravable, 2.1, sume, 2, divida, etc. Las tablas permiten integrar y presentar datos para que se entiendan de manera rápida y clara. Se recomienda usar tablas en lugar de extensos resúmenes. Usa tabla de actividades para presentar secuencia de actividades lineal como se muestra en pantalla. Usa tabla sí, entonces para presentar criterios de decisión como se muestra en pantalla. Usa tabla de datos para presentar cifras, porcentajes, datos, etc., como se muestra en pantalla. Los diagramas son representaciones gráficas que integran información y la representan a través de trazos combinados con texto, lo cual facilita la comprensión del lector. Usa diagramas de flujo para presentar secuencia de actividades no lineal como se muestra en pantalla. Usa diagrama de árbol para presentar clasificación de elementos como se muestra en pantalla. Las gráficas representan y relacionan de forma ilustrativa una o más series de elementos, que pueden ser cantidades, porcentajes, periodos de tiempo, etc. Usa gráficas de columnas para presentar comparaciones entre cantidades o periodos de tiempo, como se muestra en pantalla. Usa gráficas de barras para presentar varios resultados o elementos en un mismo periodo de tiempo, como se muestra en pantalla. Usa gráficas circulares o tipo pastel para presentar porcentajes de un conjunto, como se muestra en pantalla. Usa conectores. Los conectores son palabras que establecen las relaciones entre las ideas de un texto. Ayudan al lector a encadenar esas ideas y a seguir la lógica del escritor. Estas palabras unen, subordinan, objetan o hacen que las oraciones concuerden. En pantalla se muestra una lista de los conectores más utilizados y su uso. Te sugerimos contestar el cuestionario que aparece en pantalla para revisar tus escritos. Te sugerimos contestar el cuestionario que aparece en pantalla para revisar tus escritos.